Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí saludarlos de parte del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban un fraterno y saludoso, un fraterno y caluroso aplauso de parte de la Junta Directiva y del ingeniero Elías Tapia, que el día de hoy nos va a acompañar en en un pequeño tema al inicio de esta pequeña charla. Recuerden que el día de hoy empezaremos con el tema de lo que es, bueno, tendremos el tema de la estación hidráulica experimental en Condoroma a cargo del ingeniero Víctor Rendón. Vamos a hacerlo después de las palabras del ingeniero Elías, en un momento más, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es eh, bueno, pasarles a ustedes la comunicación que nos está dando el ingeniero Elías, para quien les pido por favor su atención. Buenas tardes, colegas. En primer lugar, quisiera hacerles llegar el saludo afectuoso de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil. El motivo de esta presentación es informarle acerca de las acciones que ha venido desarrollando el capítulo a partir de la declaratoria de emergencia nacional, desde la inmovilización social. En la primera semana, lo primero que hicimos fue programar una serie de cursos de capacitación y actualización de carácter diario. Es así que hemos contado con el valioso aporte en forma desinteresada de distintos colegas para que nos den sus conferencias, para que compartan sus conocimientos de diversos rubros de la ingeniería. Para poder llevar a cabo estas conferencias hemos tenido también el apoyo desinteresado del ingeniero Cristian Cabrera, que a través de las plataformas de la Escuela de Construcción Digital hizo posible que las conferencias diarias se desarrollen con fluidez, con todo el soporte técnico que el caso amerita. Esto en lo que respecta al tema de las capacitaciones. En el tema ya relacionado con la realidad nacional, la realidad de la ingeniería, producto de la emergencia nacional. En la primera quincena, nosotros presentamos un documento al Decanato Departamental de Lima para que a su vez sea elevado a las distintas instancias y haga llegar al Poder Ejecutivo una primera propuesta, en el sentido que, si bien ya estábamos en cuarentena y los ingenieros civiles estábamos inmovilizados, la mayoría, consideramos que habían obras de suma urgencia que se tenían que reactivar de inmediato, en plena etapa de cuarentena. Y estas obras eran las correspondientes a la construcción de hospitales. Hemos tenido decenas de hospitales en ejecución, decenas con un avance mayor al 90%. Entonces, siendo los hospitales infraestructuras estratégicas para poder combatir el COVID-19, nosotros planteamos que estas deberían continuar y deberían culminarse, independientemente que la cuarentena sea luego prorrogada o no. Del mismo modo, las obras de agua potable y alcantarillado, también las que tenían un avance mayor al 90%, planteamos que deberían continuarse, además de las obras de transitabilidad de las carreteras. Esto durante la cuarentena. Ahora, post-cuarentena, después que acabe, que el presidente ya dirá cuándo se acaba, consideramos que la reactivación de las obras públicas no debe ser de manera gradual, sino debe ser de manera total. Necesitamos no solamente la culminación de los hospitales, de las obras de agua potable, sino todo tipo de obras, las carreteras, las obras de irrigación,
los colegios, la infraestructura hidroenergética, etcétera, etcétera. ¿Por qué planteamos que la reactivación sea total? Porque los ingenieros, y especialmente los ingenieros civiles, estamos acostumbrados a trabajar siempre en condiciones totalmente adversas. Para eso nosotros programamos, para eso planificamos y lo llevamos a cabo. Entonces, el tema de emergencia sanitaria no debe ser ningún inconveniente para reiniciar las obras. Vamos a tomar todas las medidas de protección sanitaria que correspondan. Eso se hace con programación, con planificación, que para eso somos expertos, repito, por lo que las obras deberían reiniciarse de manera total, de ninguna manera gradual. Los otros sectores económicos podría ser que sea de manera gradual, pero las construcciones no. El déficit de infraestructura, como ustedes saben, es bien alto. Hay una valla de 160.000 millones de dólares que tenemos que empezar a atacarlo con agresividad y no podemos perder más tiempo. A su vez, quisiera llamar a la reflexión a todos, puesto que esta pandemia ha agarrado al país totalmente desarmado en cuanto a infraestructura hospitalaria y de salud. Y gran parte del problema, tenemos que reconocerlo, hemos sido los ingenieros de todas las generaciones. Hablemos de los últimos 30 años. Los ingenieros ya mayores y los ingenieros jóvenes también que han participado en las obras públicas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes muy bien saben que en las obras, en muchas obras, en la mayoría de las obras públicas, ha habido mucha conflictividad. Y esta conflictividad ha sido generado ya sea por el residente o por el supervisor o por los administradores de contrato de las entidades públicas o por los auditores de la Contraloría. Siendo los actores principales, siempre uno es el que ha creado el problema. O bien el residente pidiendo adicionales, ampliaciones de plazo que no vienen al caso, o bien los supervisores que deniegan absolutamente todo sin considerar lo que establece el reglamento de contrataciones, o a veces también los mismos funcionarios públicos, los administradores de contrato, que pese a que se está tomando en obra una decisión de acuerdo a la ley y al reglamento, simplemente lo niegan. ¿Y por qué lo niegan? Muchas veces por temor a la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, también hay que llamar la atención a los ingenieros auditores de la Contraloría General de la República, que en los últimos años se han dedicado a denunciar, ingenieros, imponiendo el terror, quitándole velocidad en la toma de decisiones. Entonces, todos estos factores han hecho que esta enfermedad del COVID-19 nos haya agarrado sin la cantidad de hospitales necesarios para atacarlo. Muchos hospitales han quedado en ejecución, muchos hospitales han quedado casi por terminarse. Si no hubiera existido esa conflictividad generada por nosotros mismos en nuestros distintos roles, hubiéramos estado más preparados. ¿Quién se afecta? A la población. ¿No? No se afecta el residente, el supervisor, el administrador del contrato, el auditor, se afecta a la población totalmente desarmada. Entonces, los gobernantes, en este caso el presidente de la República, que también es ingeniero civil, no le queda más remedio que tomar medidas drásticas y disponer la cuarentena obligatoria. ¿No? Mientras en otros países había una cuarentena voluntaria, una cuarentena parcial. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura
suficiente y necesaria para combatir el COVID-19, aquí hemos tenido que tener una cuarentena obligatoria. Entonces, valga la autocrítica, y cuando ya todo esto retorne, cuando retornemos nosotros al campo o en gabinete a partir del desarrollo de los expedientes, tenemos que tener otra actitud, una actitud proactiva, pensando en la población más necesitada, porque para eso sirven las obras públicas. Evitar la conflictividad, ajustarnos a lo que dice la ley y el reglamento. Por otro lado, también tenemos que pensar en cambiar muchos artículos de nuestra ley y reglamento de contrataciones del Estado. Nosotros, esta junta directiva, que está trabajando desde el 1 de enero del 2019, hemos tenido como eje principal en plantear normativas para acelerar las inversiones. Hemos sido conscientes que el déficit de infraestructura es muy alto. Por eso que desde un primer momento, producto de las mesas redondas que hemos desarrollado en los auditorios del colegio, en la que muchos de ustedes han participado, hemos sacado interesantes conclusiones y hemos tenido reuniones con diversas instancias del Poder Ejecutivo, básicamente con los ministerios que tienen que ver con el sector construcción, como son el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Hemos sostenido reuniones con el ministro de Vivienda, hemos sostenido reuniones con el viceministro de Transportes, hemos sostenido reuniones con la gerencia normativa del OCE y le hemos planteado una serie de cambios al reglamento, con la finalidad de hacer las obras más céleres. Son diversos cambios que hemos planteado, pero quisiera resumir en lo más significativo, en lo más grave. Hemos planteado, por ejemplo, que el tema de los estudios de preinversión, que actualmente la Buena Pro se da a las propuestas económicas más bajas, que en muchos casos llegan al 60, 70%, ese es un gran problema. Por debajo del valor referencial, un estudio siempre va a ser deficiente. Nosotros hemos planteado a todas las instancias que se debería limitar también la baja a un 90%, tal como existían esos límites para las obras y para las consultorías de obras. El otro factor que también lo hemos discutido ampliamente y conversado con las diversas instancias del Ejecutivo ha sido el tema de la problemática de los estudios definitivos. Hemos planteado nosotros que se cambie la modalidad de entregables. Es dañino el tema de los entregables en el Perú. ¿Por qué dañino? Porque para cada entregable hay observaciones y observaciones y observaciones. Nunca se terminan de levantar las observaciones. Un estudio que debería terminarse en 8 meses llega a culminarse en 3 años, en 4 años. Y es una realidad que todos lo saben. Con eso no estamos atacando el problema del déficit de infraestructura, con eso lo estamos agravando. Ante eso nosotros hemos planteado, inclusive hemos presentado un proyecto de ley para que se implemente supervisiones permanentes en tiempo real. Mientras el equipo del proyectista principal está desarrollando los estudios de campo, los diversos estudios de campo, está la supervisión permanentemente y dando las aprobaciones en tiempo real, mediante un cuaderno de estudios, de la misma forma que un cuaderno de obras. De tal forma que si el estudio, el expediente técnico, debió terminarse en 8 meses, en 8 meses se termina debidamente aprobado. Todas las observaciones se van corrigiendo en el camino, así como en una obra. Este proyecto de ley todavía está por aprobarse, pero es necesario. No podemos tener estudios definitivos que duren 3, 4 años, cuando su duración primigenia, según el contrato, eran 8 meses, por ejemplo. Otro gran problema que impide la celeridad de las inversiones
en obras públicas es el tema de la libre disponibilidad de los terrenos. Siempre, en todo tipo de obras, sobre todo las obras longitudinales, como son las carreteras, las obras de irrigación, las obras de agua potable y alcantarillado. Siempre tenemos distintas interferencias de predios con los diversos componentes de la infraestructura. ¿Qué dice la actual normativa? Que la responsabilidad de la liberación de los terrenos es del Estado. ¿Qué hemos planteado nosotros? Que la responsabilidad debe trasladarse al contratista. Con eso nos evitamos ampliaciones de plazo y sobre todo evitamos el reconocimiento de gastos generales, que va en contra de la población. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se traslada la responsabilidad al contratista? Obviamente mediante un pago que debe estar incluido en el presupuesto de la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces en los estudios definitivos se hace un expediente de liberación de terrenos, pero al momento de hacer el estudio tenemos una realidad. Cuando empieza la obra tenemos otra realidad. Generalmente las obras empiezan después de 3 o 4 años que se terminó el estudio definitivo y muchas cosas cambiaron. Entre ellas aparecieron nuevos predios que interfieren con los distintos componentes del proyecto. Entonces, esos nuevos componentes deberían ser asumidos en una partida como un mayor metrado. Si en el estudio definitivo ya se definieron los costos para la liberación, por ejemplo, de una vivienda o de un terreno de cultivo, y en el campo encontramos mayores números de predios, entonces si hay una partida, se le paga al contratista como mayores metrados y nos evitamos el problema de las ampliaciones de plazo. El contratista lo va a poder solucionar más rápido que el Estado. El Estado, ustedes muy bien saben que es muy burocrático. El contratista tiene mejor capacidad de negociación y también está el costo de oportunidad. ¿Cuándo te pago? Te pago ahora. ¿Cuándo te va a pagar el Estado? Te va a pagar un año después. Entonces, de esa forma se soluciona mejor el tema de la libre disponibilidad de los terrenos. El otro punto que es necesario también combatir, y lo hemos discutido en los distintos foros, en nuestros auditorios, en el famoso auditorio C, en la que muchos de ustedes han participado, es el tema de las excesivas penalidades en los contratos de obras. Y no solamente en los contratos de obras, también en los contratos de los estudios definitivos. En las obras tenemos el absurdo que además que el contratista tiene que ofertar el 90% del valor referencial para que gane, ya tenemos un 10% menos, resulta que en el contrato tenemos penalidades hasta del 10% por mora y hasta del 10% por otros conceptos distintos a mora. Entonces, si se llega a esos montos máximos, obviamente la norma dice que se tiene que resolver el contrato, pero si bordeamos esos montos máximos, estamos prácticamente haciendo una obra al 70%. Obviamente, las obras al 70% no se van a poder culminar en el tiempo debido. Estas normativas van a generar conflictividad. De hecho, generan conflictividad en las obras. Entonces, en lugar de estar concentrados en las obras, estamos concentrados en quién gana el conflicto. Y perdemos mucho tiempo. Se genera conflicto porque con esos porcentajes se rompe el equilibrio económico-financiero del contrato. Obviamente los contratistas no quieren perder, el Estado tampoco, y ahí entran los conflictos. Y no vamos a un arbitraje, ¿no? Y los arbitrajes para solucionarse demoran 3 o 4 años, que es otra gran lacra, el arbitraje. Entonces, lo que nosotros planteamos es que debe eliminarse esas excesivas penalidades. Se debe implementar penalidades que no superen el 5% en total. Y por el contrario, nuestra normativa debe desterrar estas excesivas penalidades y debe implementar bonificaciones. ¿Por qué tenemos que castigar a una de las partes del contrato?
¿Por qué no incentivarlo? Entonces, lo que nosotros planteamos es que a los contratistas que terminen sus obras antes de tiempo, antes del plazo contractual, se le debe dar una bonificación en las licitaciones sucesivas, ¿no? Es decir, en las bases debe haber un factor de puntaje de bonificación a los contratistas que presenten el mayor número de obras culminadas antes de tiempo. No estamos dando una bonificación económica al contratista que termina antes de tiempo, porque el Estado no tiene el dinero suficiente para hacer eso. Pero sí estamos dándole una bonificación, le estamos dando la oportunidad de ganar más obras en el futuro, si es que esta obra lo termina antes. Entonces, es un cambio necesario en nuestra normativa. Y el otro cambio necesario en nuestra normativa es el tema de las propuestas económicas. Si ya un consultor especializado que fue contratado para ejecutar el estudio definitivo, y si ya hubo una supervisión y el Estado también lo revisó y ya definieron un valor referencial, la obra tiene que hacerse con ese valor referencial. No al 90%, no al 110%, al 100% de valor referencial. Es decir, nosotros planteamos que ya se debe de cerrar la presentación de propuestas económicas. Ya de por sí, las propuestas económicas debe ser el 100%. Debe ser el monto establecido en el expediente técnico. Y con eso estamos nosotros impidiendo la conflictividad. Estamos dando un respiro a los contratistas porque están haciendo la obra al precio justo. Estamos fortaleciendo también a las empresas contratistas, ¿no? Porque necesitamos empresas fuertes, así como necesitamos individuos fuertes, necesitamos también empresas fuertes para desarrollarnos como sociedad, para poder también, siendo fuertes, económica y financieramente, poder exportar servicios en el extranjero. De hecho, que hay muchas empresas peruanas que están en el extranjero, pero necesitamos que esto sea de manera masiva y así movemos la economía. Entrarían divisas a nuestra economía, pero sobre todo evitaríamos la conflictividad y las obras serían más rápido. Es un planteamiento que se tiene que tener en cuenta. Las obras deben ejecutarse al 100%. Debemos desterrar la presentación de propuestas económicas. El otro punto importante a la luz de la realidad que nos ha demostrado el COVID-19 es que los proyectos debemos hacerlo más rápido, ¿no? Debemos reducir las conflictividades y uno de los aspectos, además del tema de cambiar la modalidad de entregables, es que en los estudios definitivos a nivel de los proyectos ya tenemos que empezar con el BIM. Es necesario, no podemos esperar hasta el 2030 como dicen las actuales normativas. El BIM tiene que ser obligatorio en las obras del Estado de aquí a 3 años. Que en lo que resta de 2020, 2021 y 2022, todos los ingenieros nos capacitaremos en los distintos roles, modeladores, supervisores, coordinadores, gerentes, BIM, pero no podemos esperar al 2030. En las capacitaciones que hemos dictado, que en promedio el 25% han correspondido al BIM, se ha explicado ya al detalle la importancia de este mecanismo, que en los países desarrollados ya lo usan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta el 2030? Y no solamente es porque ya ha ocurrido este tema del COVID-19, la emergencia sanitaria, sino desde antes de esto, el capítulo de Ingeniería Civil ya le había dado la importancia que amerita el BIM, y ustedes son testigos que habíamos implementado ya cursos
de 120 horas para modeladores, para coordinadores, para supervisores BIM. Cursos que se tenían que empezar ya, muchos ya pagaron la inscripción, pero este tema de la inmovilización social ha impedido y vamos a tener que ahora reanudarlo de manera virtual, pero a lo que voy es que nosotros como capítulo siempre hemos sido conscientes de la importancia de esta metodología, a tal punto que también haciendo un esfuerzo, tocando diversas puertas, logramos nosotros un sponsor para que financie la inscripción y el viaje y la estadía de 2 ingenieros civiles para que puedan participar de manera gratuita en el Congreso Mundial de BIM que se iba a llevar a cabo en mayo en Barcelona. Obviamente este evento, por todo lo que ustedes ya saben, seguramente se va a postergar. Queda pendiente todavía ese ofrecimiento para los ingenieros, pero el capítulo siempre le ha dado importancia a este tema y lo que ahora decimos es que ante esta realidad, ante este problema sanitario, tenemos que ahora adelantarlo. Ya no esperar hasta 2030, sino adelantarlo. Consideramos nosotros que al inicio de 2023 ya tenemos que tener un ejército de especialistas BIM. El otro rubro importante y que siempre le hemos promovido también es el tema de la Junta de Resolución de Disputas. El arbitraje se convirtió en una lacra. ¿De acuerdo? No solamente los árbitros laudaban en 3 o 4 años, retardando la culminación de una obra, por lo tanto. No solamente ocurrió eso, sino también ocurrieron actos de corrupción, se vendían laudos. Ya ustedes saben que muchos árbitros están siendo enjuiciados por ese tema. Por eso es que la implementación de la Junta de Resolución de Disputas, que ahora las controversias ya no serán resueltas por abogados, sino por ingenieros, es importante. Y siempre nosotros hemos promovido las capacitaciones, ¿no? Y a través del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ya tenemos en la actualidad cerca de 100 adjudicadores, pero que no son suficientes. Por eso es que convoco a todos los ingenieros expertos en obras públicas para que se inscriban como adjudicadores en el centro de arbitraje. Se van a hacer cursos que filtren y que previo examen permita la aprobación de un adjudicador. Pero con 100 no es suficiente. Ustedes saben que a partir de este año es obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles la implementación de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces queda como tarea para ustedes, para los expertos, seguir capacitándose y seguir inscribiéndose para tener un ejército de adjudicadores. Ya se ha demostrado, ya tenemos una primera experiencia que es la irrigación a mojado. Varias controversias han sido resueltas en 60 días, en un promedio de 60 días. Una controversia que demoraba con el arbitraje 4 años para solucionarlo, ahora en 2 meses. Y cualquier otra controversia que se presente de que el futuro será resuelto de esa manera por los ingenieros. Por eso es importante que todos se capaciten en Junta de Resolución de Disputas, en Dispute Board. Y a su vez se preparen para ser adjudicadores. El otro rubro importante, a la luz de lo que ya nos ha ocurrido, con este tema de la emergencia sanitaria que nos ha agarrado totalmente desarmados en cuanto a infraestructura, es el tema de la Contraloría General de la República. Nosotros consideramos que se debe reorganizar el área de ingeniería de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque los auditores acusan y acusan, pero sin ningún fundamento. Y sin tener la preparación y sin tener la experiencia necesaria. Resulta que un determinado proyecto, una determinada obra, al jefe de proyecto, al residente, al supervisor, a todo su equipo, se les piden unas vallas bien altas, pero viene un auditor que no llega ni al 10% de esas vallas y empieza a acusar a diestra y siniestra a los expertos. Un inexperto acusando a expertos. Y esto debe acabar, porque estos inexpertos acusan también sobre todo a los funcionarios públicos y los funcionarios públicos entran en pánico.
y pese a tener el reglamento a su favor, lo niegan porque quieren evitarse el juicio de los auditores de la Contraloría General de la República. Entonces, la actitud de los auditores también tiene que cambiar. Y para eso pedimos la reorganización de la Contraloría General de la República. No debe ser un ente inquisidor. Nadie niega su rol de fiscalización y su rol auditor, pero no se debe llegar a excesos. No se debe acusar por acusar. No es buen auditor aquel que acusa más. Buen auditor es aquel que hace su auditoría de manera justa y objetiva. Entonces, colegas, ahora que ya se van a reiniciar las obras, reflexionemos todos, los cambios normativos los impulsaremos nosotros, los directivos del colegio, pero hay muchas actitudes que tienen que cambiar y eso no depende de ninguna norma, eso depende simplemente de la voluntad de ustedes. Ahora que ya retomemos a las labores, tenemos que entrar con todo, a terminar las obras lo más rápido posible, a terminar los expedientes técnicos lo más rápido posible, con la calidad, obviamente, esperada. La población necesitada, nuestra población más humilde, que es la que va a utilizar esas obras, nos lo va a agradecer. Pensemos en ellos. Seamos más rápidos, seamos más justos, seamos más solidarios. Ese es el gran reto que tenemos de aquí en adelante. Muchas gracias. Muy bien, esas fueron las palabras del ingeniero Elías Tapia, presidente de la Junta Directiva, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, para quien, bueno, lo vamos a tener también el día de mañana para presentar al ingeniero Guido Valdivia de Capeco para el tema de las reactivaciones, y lo vamos a tener también el día viernes, porque el viernes vamos a tener al viceministro de Transportes con el tema de la reactivación en las obras de transportes también, pero todavía no tenemos la hora definida, porque, bueno, ustedes entenderán que ese ministro tiene una agenda muy apretada. Y bueno, ya, vamos a comenzar con el tema que nos tiene reunidos para el día de hoy, que es la estación hidráulica experimental en Condoroma. Con el ingeniero Víctor Rendón, a quien ya tenemos con nosotros. Por favor, vamos a iniciar en 30 segundos. Listo, ya está con nosotros el ingeniero Víctor Oscar Rendón Dávila. Él es profesor de la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad Católica de Santa María. Él es doctorando en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica, bueno, UPC de Barcelona. Él es máster en Hidrología General y Aplicada, máster en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, un gran amigo y uno de mis profesores en la universidad, a quien tengo el orgullo de presentar. Y antes de darle paso, quería darle un saludo a todo el capítulo de Ingeniería Civil de la ciudad de Arequipa, de donde pues también vengo yo. Y ingeniero, quería darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Ingeniero Víctor, ¿me escucha, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, bueno, ingeniero, por favor, muchas gracias por aceptar la invitación de la Junta Directiva del capítulo de Lima. Bueno, como sabrán, todos los capítulos del Perú están en paralelo, todos los capítulos del Perú están trabajando en conjunto. ¿Qué tal? Un momento, es que se me está... Y quiero saber... perdón. Ok, sí. ¿Qué tal? Perfecto.
Listo, ingeniero. Por favor, adelante con su ponencia. Listo, muy agradecido. Bueno, hola, bueno, primero un saludo a todos los asistentes a esta conferencia, un saludo especial al ingeniero presidente del capítulo de Ingeniería Civil, al ingeniero Elías Tapia Julca, un saludo también al ingeniero Cristian Cabrera, que bueno, la verdad que es un apoyo invalorable para los capítulos de Ingeniería Civil de toda la de todo el país. Bueno, el que les habla es el ingeniero Víctor Oscar Rendón Dávila. El tema que me tiene aquí es para tratar de exponer, digamos, un poco las experiencias que hemos tenido en la Estación Experimental Condoroma, ¿no? Un convenio que realizamos entre la Universidad San Agustín con Autodema, ¿no? Nosotros queremos agradecer adicionalmente pues, a la Universidad Politécnica de Cataluña, a la Fundación Carolina, a la Universidad también Católica de Santa María, que de alguna manera en determinados momentos de este proyecto pues han tenido una ayuda pues invalorable. Entonces lo que nosotros apreciamos en esta diapositiva, ¿sí se me escucha bien, Cristian? Hola. Perfecto, listo, perfecto. Entonces nosotros tenemos aquí una vista de la represa de Condoroma que está, digamos, ubicada en Arequipa, digamos, en la provincia de Caylloma, ¿no? Más o menos está alrededor la zona de pruebas que nosotros hemos instalado en la cota 4.075 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, y a partir de esto voy a comenzar a hablar algunas cosas un poco de la historia y al final ya nos centramos, digamos, entre las cosas que estamos intentando averiguar qué es lo que sucede y el por qué lo hacemos. ¿Listo? Bueno, esto vemos aquí, por ejemplo, tenemos instalado aquí un canal, ¿no? Que más o menos tiene 90 centímetros de ancho, una altura de 0.72. La longitud que tiene es de 21 metros. De esos 21 metros, 12 metros son en un canal de 90 centímetros y en los otros 9 metros restantes el canal es de 1,83 m y un metro 10 de largo. Lo que nosotros, no sé si se aprecia el mouse, lo que nosotros tenemos aquí es un desnivel bueno, de 70 centímetros con el que, bueno, nos ha ayudado para poder, digamos, apreciar de mejor manera el comportamiento del flujo, ¿no es cierto? Bueno, reciban un caluroso saludo, primero del capítulo de Ingeniería Civil de la ciudad de Arequipa, del que formo parte, adicionalmente del Consejo Departamental de Arequipa, del cual tengo el honor de ser en estos momentos el vicedecano de la Orden, y pues un saludo pues de todos los arequipeños, como siempre, el Misti siempre se viste y toda su historia solo ha tenido una bandera, que es la bandera del Perú. Dice que no en vano se nace al pie de un volcán, decía Jorge Polar. Nosotros diremos que Jorge Polar se equivocó un poco porque no en vano se nace al pie de 3 volcanes, ¿no es cierto? Quiero agradecer adicionalmente que es al ingeniero Percy Rucano Parker de la Universidad Nacional de San Agustín y al doctor Martín Sánchez Jr. de la Universidad Politécnica de Cataluña, que sin el aporte de ellos, pues esto no hubiera sido posible. ¿Listo? Bueno, si nos acordamos, el Perú después de 36 años fue al Mundial y pues el periodista de partido, Coqui González, decía, guarden este tuit, están pasando cosas en esta eliminatoria favorables a Perú. En otras circunstancias, esta última y la de Godín entraba, ¿no? Generalmente teníamos bueno, un poquito de mala suerte, ¿no? Y realmente estaban pasando cosas favorables porque vemos que en el minuto 92 con 41 cuando era 3 minutos, faltaba, bueno, unos cuantos segundos para acabar el partido, Perú ganaba 2-1 a la selección de Bolivia, inexplicablemente el jugador de Bolivia la bota afuera. Por supuesto, gran felicidad para todos los peruanos. Pero vamos al partido de Argentina y vemos que también, pues, en un partido de alguna forma un poco épico, el Perú defendió muy bien y pues Pedro Gallese tuvo unas atajadas espectaculares. Probablemente, en mi opinión particular, sea el mejor partido que lo he visto atajar.
Y luego en el partido de Nueva Zelanda vemos de que la pelota ya casi entra, ¿no? Si uno ve desde otros ángulos, la pelota solamente podía pasar por ese lugar y si chocaba a alguno de los jugadores peruanos hubiera entrado, ¿no? Entonces estaban pasando cosas favorables al Perú y nosotros creemos que están pasando cosas en la represa Condoroma y que nosotros no hemos, bueno, no en la represa Condoroma, ¿no? Sino en todas las represas de todos los países que tienen el altiplano. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no hemos investigado y estamos suponiendo que se suceden de la misma manera que a nivel del mar, ¿no? ¿Listo? Entonces volvemos a tener la vista. Entonces, para un poco situar a los amigos que nos acompañan de, bueno, de otras partes del mundo, podríamos decir que el Perú concentra el almacenamiento de sus recursos hídricos en el altiplano, que es una extensa planicie que va desde los 3.800 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y esta clasificación se debe a Pulgar Vidal, ¿no? Porque es una clasificación muy peruana. Hay precipitaciones de más de 800 milímetros, la temperatura es alrededor de media, entre 7 grados y 0 grados centígrados, ¿no? Vemos que la presión atmosférica a 4.000 metros es 0.533 kilogramos por centímetro cuadrado, que equivaldría más o menos a una carga piezométrica de 5.73, ¿no? ¿Sí? Al nivel del mar estamos hablando de 10.33 y ya vemos que podríamos decir que es prácticamente la mitad. Lo que apreciamos en esta toma es la cámara de carga, que es donde está más o menos el punterito del mouse, ¿no? Esta es la cámara de carga de la central hidroeléctrica con la que se mueven las válvulas para, digamos, determinar el caudal que circula, digamos, para la irrigación Majes-Siguas, la primera etapa, ¿no? Se planea construir una represa más o menos también alrededor de los 4.000 metros, la represa de Angostura, ¿no? De más o menos 1.000 millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí, bueno, es parte de las obras del proyecto Majes-Siguas 2, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, nosotros formamos parte, digamos, lo que realizamos el proyecto del Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de San Agustín, pero que de hecho que también podemos decir con mucha satisfacción que en los proyectos que realizamos participan algunos alumnos de otras universidades, específicamente de la Universidad Católica de Santa María, porque consideramos que el conocimiento es universal, ¿no? Y las primeras redes que se tienen que trazar no son las redes internacionales, son las redes internas, las redes entre coterráneos, ¿no? Entonces, lo que nosotros apreciamos aquí es una vista del laboratorio de ingeniería hidráulica. Aquí tenemos pues una especie de poza que hicimos para poder recircular el agua. Teníamos en ese momento un canal de 12 metros, de 45 centímetros de ancho y una poza de disipación de 1,5 metros, ¿no? Esto es, ¿no? Y luego también tenemos, pues, en la Universidad San Agustín, un canal, el canal que lo trasladamos a Condoroma, y esa es la idea de lo que estamos haciendo. Tiene los 12 metros de largo que habíamos contemplado y aquí tiene 6 metros, ¿no? Luego lo ampliamos en Condoroma para que tenga, perdón, 3 metros para que tenga 9 metros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estoy tratando de mostrar algunas de un poco de la historia del laboratorio para que nos quede claro que cualquier cosa o cualquier emprendimiento que hagamos no es algo que se puede hacer del día a la noche, es algo que implica mucho trabajo, mucha dedicación, y Napoleón decía, vamos lento, que estamos deprisa, ¿no? Entonces, si estás deprisa, pues tienes que ir un poquito lento. Miren, en el 2015 teníamos en la primera figura que empezamos a construir el canal. Acá estamos con Víctor Raúl Ibarra, el ingeniero Percy Rocano y yo, que son digamos, los que hemos hecho la parte dura del proyecto, es decir, el sostenimiento del proyecto. ¿Listo?
y en el 2016, en enero del 2016, teníamos nuestro primer modelito. Luego, pues, lo que acá está es la historia, y si pueden apreciar en la parte de aquí, nos hicimos prestar la patera del hijo de Víctor Raúl Ibarra. ¿Para qué? Para que podamos hacer las primeras pruebas, porque en las primeras pruebas, pues, no teníamos el apoyo, solamente era el apoyo, la buena voluntad de la familia del ingeniero Percy Rucano, ¿no? ¿Listo? Luego, miren, en la parte de aquí, digamos, este tendría que ser nuestro primer experimento, no sé si nuestro primer experimento, ¿no? ¿No? El ruido que usted escucha de fondo es porque estábamos utilizando unas motobombas, ¿no? Pero aquí ya tenemos un poquito una evolución y habíamos encontrado que era favorable tener este desnivel en el canal. Era favorable porque aquí estábamos estudiando lo que eran las caídas libres, ¿no? Y que nos convenía hacer este canal. Y en la parte de acá tenemos nuestra primera poza de disipación de 5 metros cúbicos, que como alguno la ha visto, de repente la tiene en su casa, son de las que venden en Saga Falabella. Y como la anterior era de 8. ¿Listo? Aquí pues tenemos ya un poco la historia, y esto es la idea de mostrar la historia, tiene que ver con lo que les había comentado, ¿no? Que el pasito a pasito, ¿no? Suave, suave, ¿no? Despacito, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, el canal de 90 y el canal de 1,83 m, y vemos cómo hemos ido evolucionando desde el 2018 hasta la primera toma que les tomé el 2015, ¿no? Este es ya, digamos, cuando comenzamos a instalar en el laboratorio de ingeniería hidráulica, ¿no? Y bueno, esto tiene la idea ¿no? Este es un vertedero de pared delgada, ¿no? Y para donde se mira claramente la recirculación del flujo, ¿no? Está aireado, ¿sí? Y en la parte de aquí lo que vamos a mostrar es un velocímetro de 3 dimensiones que permite tomar la lectura de las velocidades 200 veces en un segundo, ¿no? 200 veces en un segundo. O sea, realmente es unos equipos potentes, ¿no? En la parte de aquí lo que apreciamos del laboratorio. Este es un poco lo que hemos venido haciendo. Como ustedes ven en la primera, una de las diapositivas, les decía que habíamos empezado con una patera, ¿no? Este es un modelo digamos, a escala reducida de una presa que se pretende instalar en el río Coña, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ahora nos centramos un poco en el tema, y pues el primero que comenzó a investigar los vertederos de pared delgada fue pues Henry Basing, ¿no? Henry Basing estudió y seguramente dijo, están pasando cosas, ¿no? En estos vertederos, y es importante que nosotros determinemos qué es lo que está pasando, ¿no? En este canal experimental donde vemos un vertedero de pared delgada y donde se ve claramente, digamos, el perfil que nosotros buscamos al momento de que diseñamos una presa, que este perfil de la superficie, lo que está pasando con el mouse, se repita en la presa, ¿no? Más o menos nosotros creemos que podría soportar hasta por lo menos 500 litros por segundo. Es cierto, hemos ensayado y hemos llegado a 421 litros por segundo, pero solamente un instante. Podríamos decir con absoluta certeza que estamos ensayando 400 litros por segundo ya in situ en la represa de Condoroma. ¿Ok? Perfecto. Contigo empezó todo, decía Gerard Piqué cuando le agradecía a Kevin Roldán, que es un cantante, si no me equivoco, colombiano, en el que, rompiendo, digamos, parte de la concentración, Cristiano Ronaldo se fue a bailar, creo, festejó su cumpleaños. Y le agradecía, ¿no? A Kevin Roldán la Champions del Barça, ¿no? Entonces nosotros queremos agradecerle también a Henry Basing, porque con Henry Basing empezó todo, ¿no? En el año de 1886 a 1895, durante 9 años hizo experimentos en vertederos de pared delgada, como se aprecia en la parte de aquí. Todo lo que nosotros ahora estamos presentando es parte de vamos a decir, de una alianza
¿no? Dentro de las líneas del conocimiento que tenemos con la Universidad Politécnica de Cataluña de España, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos que con Basic había empezado todo, en el año 2019, si no me equivoco, hubo un congreso de filósofos en Lyon y ellos estudiaban cuáles eran los límites entre la naturaleza y el conocimiento, ¿no? Y en ese momento, ya nosotros que estábamos trabajando, nos dábamos cuenta de que justamente cuadraba exactamente con lo que nosotros estábamos haciendo. Y quisiera especificar, las investigaciones que han hecho la mayoría de autores, digamos, ¿no? Inclusive las que hacen en Duisburg y antes ¿no? Decían de que el comportamiento era tal, pero resulta que la estación de Duisburg de la USBR queda a los 1600 metros sobre el nivel del mar. Las pruebas que hace Deising no pasan de los 100 metros. Las que hace Estemana y las que hace también Shimeri tampoco pasan probablemente de los 400 o 500 metros. Entonces no podríamos nosotros extrapolar y decir que el comportamiento de los aliviaderos es igual en todo el mundo. Entonces, era lógico, y eso es una cosa que muy clara para los europeos, que probablemente una altura accesible a nivel del entorno de ellos es los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces ellos no tenían necesidad de estudiar a una altura superior el, el comportamiento de los aliviaderos, ¿no es cierto? Pero nosotros sí, ¿por qué? Porque nuestras presas están localizadas por encima de los 4.000 metros, ¿no es cierto? Entonces, hay un límite natural, por ejemplo, no sé, Barcelona, la parte más alta pues de Barcelona quedará probablemente a los 2.500 metros, por lo tanto, no tienen una posibilidad física de ensayar a 4.000 metros de la altura, pero nosotros sí, por lo tanto, el conocimiento que se tiene actualmente sobre el comportamiento de los aliviaderos tiene un límite natural, y el límite natural es a la altura que se ha ensayado, ¿no es cierto? Entonces aquí yo había establecido también otra diapositiva que tiene, bueno, la misma diapositiva, pero había notado dos cosas entre lo que es una cosa, una observación y lo que es experimentación. Observar, yo podría tener, por ejemplo, instrumentado, ¿no? Instrumentado, no sé, pues un puente y ahí verificar su comportamiento del puente para determinados caudales y establecer o medir el porcentaje de erosión. Eso es observación. ¿Por qué? Porque yo no puedo manipular el caudal. O sea, el caudal va a ser el que va a circular en el río y eso es observación. Cuando nosotros hacemos experimentación, las variables fundamentales son las que vamos a manipular, ¿no es cierto? Las variables fundamentales vamos a ver en base a lo que nosotros queremos averiguar, ¿no? O sea, algo que nosotros desconocemos. Entonces, es siempre importante entender esta distinción porque a veces podríamos estar confundiendo a la gente cuando hacemos observación y cuando nosotros definimos lo que es experimentación. Si las variables más importantes las puedes modificar, haces experimentación. Y si no las puedes modificar, lo que estás haciendo es observación, pero si quieres llámala experimentación, pero no cumple con todos los estándares. ¿No es cierto? ¿Listo? Entonces, ¿no? Lo que estudiaba Bison y lo que estudiamos nosotros es el perfil de la lámina inferior de un vertedero. Tenemos aquí un vertedero tipo Krieger que soporta en teoría, o sea, digamos en teoría porque no se ha probado, 1.300 metros cúbicos por segundo. Más o menos una presa construida alrededor del año de 1980, ¿no? En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y que creo que se inició la construcción en la época de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces vemos aquí que, por ejemplo, un poco por las marcas y un poco por la historia, esta es una foto del 2018, ¿no? Más o menos según los ingenieros que trabajan, y también quiero aprovechar para agradecer al ingeniero Daniel Muñoz, al ingeniero Julio Cuadros, a la gente pues de Autodema, ¿no? a Manuel Herrera, a Javier, a toda esa gente que nos ha contribuido, la verdad,
ahorita me voy acordando los nombres porque no me gustaría que se quedaran en el aire, pero la verdad que es importante que las instituciones, al ingeniero Napoleón Oxa, que también nos ha ayudado de gran manera, ¿no? Hacer realidad todo este proyecto. Nosotros intentamos estudiar, primero, si el perfil de la lámina inferior cambia a 4000 metros. Ya sabemos los resultados de Basing y los que tiene la USB. Si los coeficientes de descarga sobre estos vertederos cambian, son los mismos, creemos que somos los mismos. ¿Tienes alguna evidencia? No. Entonces, no sabemos, ¿no? O sea, ¿listo? Las presiones son las mismas, creemos, no, pues no es acá querer, es o no es. ¿No tienes datos? No. No has verificado, por lo tanto, no sabes. Que tú puedes predecir o decir, me parece, ¿no? Pero no tienes la certeza, ¿no es cierto? Mi abuelo decía, yo digo que el burro es pardo cuando tengo el pelo en la mano. Eso es experimentación, ¿sí? Yo digo que el burro es pardo cuando tengo el pelo en la mano. Eso es experimentación, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que tener el dato que certifique lo que yo supongo. Está bien como un carácter de imposter suponer, es más, los ingenieros civiles y los que dedicamos a la hidrología estamos llenos de hipótesis, ¿no? Pero luego, cuando la hipótesis se confronta y se hace real, pues yo creo que nos va mejor, ¿no? Los índices de cavitación, es decir, hay unos límites que se han recomendado dentro de la literatura, queríamos ver si es que se acomodaban. ¿Listo? Entonces, para verificar el perfil de la superficie del agua, nosotros tenemos aquí, no sé si se aprecia bien, tenemos aquí el perfil este sería un perfil de acero similar al que tenemos en la parte de aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos una presa o intentamos asemejarnos a este perfil, ¿no? Este perfil es el que corresponde al caudal de diseño. Es decir, si el caudal de diseño es mayor, el perfil pues se va a separar. Y si el caudal de diseño es inferior, se va a acercar a la lámina delgada, ¿no? De acero, ¿listo? Entonces, este perfil, que es el que necesitamos determinar, este perfil me permite establecer cuáles son las ecuaciones que yo tengo que hacer. Este es el perfil que nosotros estamos evaluando ahora, o bueno, hemos terminado de evaluar en Condoroma. La verdad que agradezco la invitación, pero también me coge un poco corto porque el 1 de abril, en plena prórroga de la cuarentena, como decían en broma los ingenieros civiles, era fijo que pida el presidente ampliación de plazo, y bueno, lo hizo, y bueno, nosotros acabamos las experiencias el 31 de marzo, entonces el 1 de abril regresamos a Arequipa en ese huequito de cambio de requerimientos para poder trasladarse, ¿no? Entonces, este perfil es el que nosotros intentamos predecir. Si este perfil, este de aquí, que aparece aquí, es el mismo con condiciones diferentes de altura. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos varias ecuaciones digamos, de varios investigadores. Por ejemplo, tenemos la ecuación para diseñar este perfil ya para presas, la que originalmente sugiere Krieger, ¿no? Con algunas correcciones que hace Schimeni, ¿no? Que es de esta forma, ¿no? La de Smetana, ¿no? Que si bien 0.47, 0.46, 1.80, 1.85, la de Marchi y la de Bradley, que generalmente es la que a veces se usa más, que 0.5 a 1.85. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos diseñado, digamos, 12 vertederos, en realidad 13, hemos ensayado solo 12 vertederos que respondan a una ecuación, pero la ecuación ha sido desarrollada en base a los conceptos que tiene la USBR en su libro Small Dams, ¿no? ¿Sí? O sea, tomando esos ejemplos, y esa metodología, hemos desarrollado la ecuación. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos, este es el perfil de la superficie del agua, ¿no? Para 239 litros por segundo. ¿Sí? Lo que apreciamos aquí son 239 litros por segundo. El P, que vendría a ser lo que está aquí, equivale a 30 centímetros, o sea, son 30 centímetros P,
la altura de la superficie del agua en este punto, bueno, un poquito más arriba, es 0.539. Hablamos de un perfil de lámina ventilada, es decir, en la parte de aquí le hemos proveído los orificios y hemos comprobado que no es necesario, o sea, no se necesita más aireación, porque si bien todos los investigadores dicen que esto se debe airear, nadie dice qué cantidad de aire es lo que necesita, ¿no es cierto? Se debe airear, pero ¿cuál es la cantidad de aire? En realidad no sabemos, tenemos algunas aproximaciones, ¿no? Entonces vemos el perfil, en la parte de aquí el display del velocímetro, ¿no? No es el display del caudalímetro porque los equipos miden velocidad y lo multiplican por el área, ¿no es cierto? El velocímetro, ¿no? Es de este tipo, ¿no? Es un Sontec, la verdad que es muy estable, muy fácil de usar y la verdad que es un gran equipo. Hay, por supuesto, otros de otras marcas que también hemos trabajado, como el Aqua Profile de Hydrovision, pero es un poquito más fácil de manipular más difícil de manipular para este tipo de experimentos, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una presentación de una de las pruebas, ¿no? Que hemos hecho. Bueno, acá se puede apreciar el perfil de la lámina ventilada, ¿no? Bueno, dando que estamos en la represa Condorama eh, del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Vemos aquí unas trayectorias de las partículas de forma helicoidal, lo que demostraría que en ese punto la presión no es hidrostática y hay una aceleración vertical de las partículas, ¿no? La pregunta es, no es hidrostática porque hay una aceleración vertical y es lo que estamos apreciando, digamos, en esta toma, ¿no? Entonces hay unos vórtices, ¿no? Que se producen y que, bueno, gracias a que hacemos los trabajos in situ, a veces caen dentro del canal pues algunas partículas y nos ayuda a graficar de alguna manera la trayectoria del flujo, ¿no? ¿No? Como vemos aquí se está apreciando cómo tienen una trayectoria helicoidal, ¿no? ¿Sí? Una trayectoria helicoidal, ¿no? Este experimento es para 158 litros por segundo, ¿no? Bueno, acá también vemos la velocidad, ¿no? No sé. Bueno, tampoco ha sido fácil hacer las pruebas porque los que conocen el clima de la región, pues en cualquier momento llueve, en 5 minutos se puede armar una nevada y trabajar realmente en enero y febrero ha sido realmente complicado. Yo quiero agradecer a Romario, a José, a Raúl, a Eusebio, a Juan, a todas las personas que nos han ayudado, digamos, porque ha sido bien complejo el desarrollo. En la parte de aquí estamos apreciando la poza de disipación de la represa de Condoroma, ¿no? Listo, en la parte final de aquí sería el canal de 1,83 m de ancho. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado cuál debería ser el perfil de la superficie del agua y si ese perfil es el mismo o a cuál se asemeja, hemos visto que tenemos el perfil que recomienda Krieger y Schimeni, el de Smetana, el de Bradley y el de Marchi, ¿no es cierto? ¿A cuál se acomoda? O es un poco diferente. Y para que tengan una idea quizás más clara de esto, quisiera recordar al jugador del Binacional Vergara, el cual le hace un gol al Melgar de Arequipa la temporada pasada y él ejecuta un tiro libre. Ejecuta un tiro libre y pues y le preguntaban, digamos, cómo era su técnica, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la altura
el agua, perdón, la pelota desarrolla una trayectoria mucho más rápida, ¿no? Algunos dicen pesa menos, no es que pesa menos, sino que el aire ofrece menos resistencia al paso del esférico. Y al momento de ofrecer menos resistencia, la pelota tiende a bajar más rápido. Podríamos decir, de acuerdo a los resultados preliminares, como les hemos dicho, el 1 de abril recién hemos estado aquí, podríamos decir que el perfil de la superficie del agua tiene, digamos, eso, tiene una pequeña, bueno, digamos, es menor al perfil que tendríamos digamos, en la costa. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, ahora, la otra parte que es importante para el diseño es cuáles son esos coeficientes de descarga, ¿no? Es decir, ¿no? Nosotros sabemos que el coeficiente de descarga, ¿no? Aumenta, digamos, bueno, si el caudal es menor al caudal de diseño, tenemos unos coeficientes, ¿no? Y si digamos, el caudal se incrementan los coeficientes con la succión, o sea, con el vacío que va a ser. Y esto se debe más o menos a la presión, ¿no? Determinar, dice, las presiones en el aliviadero vertiendo con la carga hidráulica de diseño. Para cargas inferiores, el caudal es menor que el caudal de diseño, se presentarán presiones positivas. Y para cargas superiores, se presentarán cargas, coeficientes de descarga o presiones negativas. Es decir, cuando aparecen presiones negativas, hay un coeficiente de descarga mayor, lo cual también se ha evidenciado, ¿no? Entonces, el coeficiente de descarga, como vemos en la parte de aquí donde evaluamos, puede ser C o M. C es, digamos, lo que utilizan la literatura norteamericana, ¿no? Y M es lo que se utiliza con mayor mayormente, digamos, en Europa, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos que el caudal sería igual a el coeficiente M, ¿no? Por el área y por la velocidad de caída, como cuando hace un orificio, ¿no? 2G raíz de H, ¿no es cierto? ¿Listo? Si nosotros cambiamos el área por la longitud y por la altura que está acá como LH, nos va a dar una relación, ¿no? Que el coeficiente C o la relación entre el coeficiente C y M es que simplemente es la raíz cuadrada de 2G, ¿no? O sea, M por la raíz cuadrada de 2G sería igual a C, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí que esto de aquí, ¿no? El coeficiente, o sea, bueno, digamos, el caudal sería C, L por H a la 3 medios, ¿no es cierto? Estas son las variables que utilizamos. El valor de P vendría a ser la altura desde, digamos, la superficie del canal hasta la cresta del vertedero. El valor de stake, lo que aparece, digamos, en el display del velocímetro, es esto que está aquí, que estoy señalando, y la diferencia entre la cresta del vertedero y stake, o sea, digamos, stake es mayor y la cresta del vertedero es menor, me da el valor de H, ¿no es cierto? Este vertedero y los 12 que hemos desarrollado nosotros tiene una ecuación diferente, o sea, cada vertedero tiene una ecuación diferente y los 12 vertederos están desarrollados bajo los lineamientos del libro de Small Dance, ¿no? O sea, para tener, ¿por qué? Porque los que han hecho experimentos son los de la USBR, de tal manera que cuando nosotros contrastemos los resultados, vamos a contrastar con los resultados de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿son similares, son parecidos? Bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? En lo que vemos aquí de los coeficientes de descarga, ¿no? Vemos que hay bastantes ecuaciones que son las que aparecen aquí. Alguna corresponde a Rose, otra a la Bureau Reclamation con respecto a M, a Ingeniería de Presas, a Randolph, ¿no es cierto? A Brunel, a Rose. Entonces,
tienes estos coeficientes de descarga. Y aquí también nosotros hemos encontrado, sí, pues algunas diferencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quisiera explicar que en esta diapositiva por qué tendríamos que haber hecho 7 vertederos, que son estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí este es caída libre, ¿no es cierto? Yo tengo una relación entre P, que es esto, y HD. Entonces, por ejemplo, para el caso de que tengo un vertedero de 20 centímetros de alto, P sería 20, ¿sí? Y el H que se ha diseñado es 20, entonces 20 entre 20, 1. Por lo tanto, todos los valores que yo encuentro son para este punto, ¿sí? Y por lo tanto, si solamente tengo un vertedero, solamente tendría este punto. Y lo que yo quiero es más o menos que me dé la tendencia y la curva. Por eso, para el canal de 0.45 hemos hecho 7 vertederos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? De 5, de 10, de 20, de 22, 5, no me acuerdo si este es de 25, este es de 31,5 creo, y este es de 30, ¿cierto? Por lo tanto, si este es de 30p, HD es 10, ¿no? Por lo tanto, 30 entre 10, ¿no? Tengo este punto. Ese punto me va a ayudar a trazar esto que se encuentra en la parte aquí. Esta curva es la que yo tomo directamente con lo que estamos trabajando y luego, como solamente tengo los valores para P partido HD, solo voy a tener valores que más o menos se acomoden en este punto, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, nosotros tomamos bastante énfasis en encontrar que para el vertedero, por ejemplo, de 20, que ha sido nuestro P era 20 y HD 20, nosotros tomábamos el valor de 1. Por lo tanto, hacíamos de que circule preferentemente en el momento del ensayo siempre 20 para poder determinar el coeficiente de descarga para 20 centímetros, que era el que teníamos que, vamos a decir, cotejarlo con los valores que han tomado, digamos, los otros investigadores en otros entornos, ¿no? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, vemos el vertedero. Yo quería solamente explicar que en la parte de aquí está el caudalímetro, más o menos aquí. Bueno, también podemos explicarles que si bien han visto en las primeras diapositivas que el agua estaba alguna vez un poquito clara, como estas son tomas para febrero, pues el agua está, digamos, con alguna turbiedad, ¿no? Entonces algunos me dijeron, pero el agua está turbia. Y yo le decía, pero cuando tú haces la operación de una presa, el agua, ¿cómo está? El agua está turbia, ¿no? Estas son las condiciones con las que opera una presa, ¿no? Lo único que habría que ver y que hemos comprobado nosotros, si las características del agua cambian o afectan los sensores. En la parte baja de aquí, si me permiten, están ubicados los sensores de presión, del cual vamos a hablar en un momento. Aquí ahí está el data loader, ¿no? Que me permite almacenar los datos de presión. En la parte de aquí tenemos, bueno, 2 computadoras, ¿no? Aquí había mucho viento, la verdad que las condiciones, si bien pues somos peruanos y estamos preparados para la guerra, pues a veces ha sido un poquito difícil porque había unas tormentas eléctricas que, bueno, a veces uno dice, la vida no vale nada, ¿no? Pero bueno, al final uno regresa y estamos con el COVID y creo que uno se puede proteger más rápido de una tormenta eléctrica que de un contagio del COVID-19, ¿no? Entonces, por lo tanto, había que cuidarse, ¿no? Pero bueno, las condiciones, los ingenieros civiles estamos preparados, somos preparados para la guerra, ¿no es cierto? No tomamos, ¿no? 7 días sin agua, no hay ningún problema, si es que no tenemos ningún problema, ¿no? Somos fuertes y hay que seguir. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos apreciando, este es un este es un vertedero de 0.60 y 1,83 m. No lo hemos ensayado, planeamos ensayar este año
Yo creo que sí, de todas maneras esperemos que tengamos todas las posibilidades de ensayar alrededor de 1 metro cúbico en el canal de 1,83 m, pero estos vertederos que nosotros preciamos son los 5 que tenemos para el canal de punto 90, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Todos son de 90, uno es de 5, el otro es de 10, el otro tiene 20, el otro tiene 30 y el otro tiene 35, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos una toma del velocímetro que les dije Sontec y en la parte de aquí, digamos, su display, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? ¿No? Entonces, las presiones en el aliviadero, ¿no? Porque era otra de las variables que habíamos contemplado evaluar el perfil de la lámina inferior, que ya lo habíamos comentado. Segundo, los coeficientes de descarga, que lo acabo de exponer. Ahora, las presiones en el aliviadero, ¿no? Dice que las presiones aumentan cuando H es menor a la altura de diseño. ¿Se acuerdan que había hablado que la altura de diseño para el vertedero de 20 centímetros de alto era 20 centímetros? Quiere decir que si pasan por 10, 8, 9, 12, 15, 16 o inclusive 20, en teoría no se deberían desarrollar presiones negativas. ¿Por qué? Porque el vertedero ha sido diseñado para una carga de 20, es decir, que el perfil de la lámina se acomoda a 20. Si es menor, va a tener un perfil que haga presión. Pero nosotros hemos detectado que hay valores que inclusive con valores de 15 centímetros, o sea, cercanos al de 20, ya comienzan a aparecer presiones negativas. Luego vamos a ver los software que se han utilizado para que más o menos tengan una idea y bueno, al final invitarlos, ¿no? A todos los ingenieros civiles o los ingenieros hidráulicos del Perú o de otras partes que si, pues esperemos de que la solución a este problema sea pronto y el próximo año seguramente a partir de septiembre volvemos a hacer toda una campaña de pruebas hasta marzo, pues invitarlos, ¿no? Tenemos ahí a la gente de Autodema tan cálida que la verdad que nos han hecho sentir a pesar de todas las dificultades. Hemos tenido mucho cariño, mucho apoyo de Roberto, de Javier, caramba, es el amigo Sarmiento, de todos ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos las presiones. Si H es menor a HD, las presiones son positivas. Y si H es menor a D, a pesar de que nosotros tenemos más altura de agua, las presiones van a decrecer. Eso porque se está produciendo ya una especie de succión, ¿no es cierto? Es como, vamos a utilizar un término coloquial, como si ya chupara, ¿no? Estuviera chupando el vertedero y de tal manera que, primero que baje el perfil de la lámina de agua, pero a la vez también genera unas presiones negativas, ¿no? Este es un valor más o menos, ¿no? Acá hay, bueno, dos cosas que son importantes también para ver, ¿no? Que tiene que ver con con las presiones negativas, ¿no? Encontró Scande, ¿no? Scande, ¿no? Que bueno, tengo un saludo pues desde aquí, si es que nos escucha o si alguien lo hace ver al ingeniero Luis Reyes Carrasco, ¿no? Que es el primero que le escuché hablar sobre Scande, ¿no? Y que también creo que es un gran ingeniero que ve, digamos, tiene una forma diferente de ver la ingeniería, ¿no? Y creo que la ingeniería y todo lo que hagamos tenemos que tratar de buscar esa forma diferente de verla, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos presiones, tenemos un valor crítico, ¿listo? Aquí tenemos el coeficiente de descarga. Si H es menor a D, se disminuye, y si H es mayor a D, aumenta. Esto les dije, por las cuestiones de la succión, ¿no? ¿Sí? Acá hay unos gráficos, ¿no? Pues, ¿no? De descarga y presión de Rose, ¿no? Rose, pues, ¿no? Uno de los
de los semidioses de la hidráulica, ¿no? ¿No? Que ha hecho grandes investigaciones, ¿no? Y que todos estamos pues agradecidos por su legado, ¿no? Entonces, aquí también tenemos las presiones, ¿no? O sea, tenemos la presión, la carga de presión partido HD. ¿Cómo hemos evaluado las presiones? Nosotros hemos utilizado, quiero aprovechar y saludar pues a Ramón Sosola y al ingeniero Daniel Viñerola de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Que junto con el doctor Martín Sánchez Juni, pues han sido, como les digo, un aporte invalorable en el sentido de perfilar la investigación, ¿no? Tú puedes hacer esto de determinada manera, ¿no? Siempre es importante ligarse a personas que tienen un poquito más de experiencia en el desarrollo de investigaciones para no demorarse, ¿no? Y aprovechando también quiero agradecerle a Cristian Cabrera que está con nosotros, porque él justamente hablando de sensores me hizo entender que lo que tenía que hacer era comprar unos sensores de la mejor calidad posible y no podría comprar cualquier tipo de sensor. Estos son sensores alemanes que miden la presión en miliamperios, de 4 miliamperios a 20 miliamperios, y que son calibrados especialmente para el experimento. Por ejemplo, tenemos uno que mide de 0 a 2.5 metros de columna de agua y otro que mide de -1 a 1 metro, ¿no? Para evaluar la presión. Pero bueno, ahora en el tiempo pasado, ya analizando las cosas, creo que solo hubiera sido necesario que compremos para presiones positivas de 0 a 1 metro, ¿no? De tal manera que el rango de variación sea muy menor y por lo tanto tenga un poquito de mayor precisión, ¿no? Entonces aquí estos son los sensores, ¿no? De DMP331P, ¿no? Y en la parte de aquí, como vamos a apreciar, aquí están los sensores, ¿no? Estos son los sensores que se conectan a los puntos en los que yo quiero evaluar la presión en el aliviadero, ¿no? Y luego aquí está un data logger que me da los resultados en miliamperios, o sea, de 4 a 20 miliamperios, ¿no es cierto? ¿Okay? Listo. Estas son las gráficas que me bota el dispositivo del data logger, pero quiero explicarles. Estos puntos que están aquí están alojados en la misma posición, vamos a decir, en el eje, bueno, en el eje transversal del aliviadero, en la zona en la que nosotros esperamos que se produzca la suspresión, ¿no? Esto es cuando iniciamos el ensayo, ¿no es cierto? Cuando iniciamos el ensayo, bueno, el vertedero está aquí. Hay siempre, cada aparato tiene su grado de su precisión, ¿no? Entonces, bueno, veamos las tendencias, ¿no? Es el mismo, alojado en el mismo lugar. Estos son miliamperios, ¿no? Aumento la cantidad de agua que pasa por aliviadero y comienza a subir. Sube, sube, sube. Llega un momento en que, a pesar de que sigue aumentando la carga en el aliviadero, comienza a ya tener una tendencia, o sea, comienza a existir la suspresión, ¿no? Es decir, al existir la suspresión, a pesar de que hay 20 centímetros de agua, el agua siente que hay 10. ¿Por qué? Porque hay una cantidad, esa trayectoria helicoidal que veíamos en los vertederos de lámina delgada, hace que haya una aceleración vertical, ¿no? Esa aceleración vertical es la que al final está quitándole de alguna forma el peso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el peso que va a soportar, ¿no? Y tiene una aceleración, ¿no? El peso es la gravedad, ¿no? Y hay una aceleración en contra, ¿no? ¿No? Entonces le comienza a disminuir, ¿no? Entonces, para los caudales que hemos instalado, inclusive hemos llegado a este punto de suspresión, a pesar de que cuando no existía nada de agua, esta era la presión de referencia, ¿cierto? Esta es la presión de referencia del vertedero, o sea, digamos, con agua, pero hasta la cresta, y luego cuando hemos ensayado, por ejemplo, esto debe ser alrededor de 350 litros por segundo, nosotros encontramos este valor de supresión. Y luego, bueno,
se produce la descarga, ¿no? Aquí tenemos, bueno, este es un experimento donde ensayamos 396 litros por segundo. La velocidad que se alcanzó era 0.72 en la zona de medición del velocímetro del día 20 de marzo y a la 1:15, ¿no? ¿Listo? El data logger, como vemos aquí, miren, para 396, miren la presión 15.12, ¿no? Es una variación instantánea de la presión y de la velocidad que concuerda con lo que conocemos como flujo turbulento, ¿no? El flujo turbulento es un flujo donde la velocidad y la presión fluctúan alrededor de un valor medio. Y eso es lo que se ha demostrado dentro de las experiencias. Entonces no hay que preocuparse por las fluctuaciones, porque las fluctuaciones, no, acá está funcionando también la posa de disipación de la represa de Condoroma, ¿no? La válvula que puede soportar hasta 117 litros. Tienes dos válvulas, una que soporta hasta 117 litros por segundo y la otra alrededor de 20, ¿no? ¿Sí? Ahora estamos apreciando. Bueno, claro, acá aprovecharé para mandarle mi saludo a mi amigo Manuel Herrera, a Sandro Sarmiento y a Donald Condori, y por supuesto al otro grupo de trabajo que son José María, Javier y Roberto, y al ingeniero Daniel Muñoz nuevamente y al ingeniero Julio Cuadros, con los cuales, ¿listo? Una vez que nosotros hemos calculado la presión, deberíamos establecer cuál es el límite de presión negativa que podríamos tener, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía es algo que tenemos que trabajar en gabinete, pero simplemente queremos evaluar la cavitación y teníamos dos cosas un poquito diferentes que podrían centrar. La primera es que en Portugal se me fue, habían encontrado que, se me fue el nombre del ingeniero, sí, de que el agua, ¿no? Esto tiene que ver con la cavitación. El agua a nivel del mar, cuando está en movimiento, el primer desprendimiento de las burbujas de vapor es a -7, Abecasi había demostrado que eran -7.6 metros de columna de agua. Es decir, que cuando el agua está en movimiento, a -7.6 ya hay un desprendimiento de vapor. Eso cuando la presión atmosférica es 10.33 metros de columna de agua. Pero ¿qué pasa si la presión atmosférica es 5.33, 5.73? ¿Cuál es ese límite? ¿No? Eso es lo que ahora, bueno, lamentablemente no hemos podido hacer todavía la prueba. Tenemos un equipito que compramos, pero bueno, la cosa ha ido muy rápido y no se ha podido desarrollar, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con la cavitación, ¿no? Pero si alguno duda, ¿no? Cuando uno se sirve un té y mueve, pues el agua cuando esté en movimiento, ¿no? Es más fácil que libere las burbujas de vapor. Eso para encontrar los límites de la cavitación, ¿no? Entonces aquí algunas cosas que hemos hecho. Este es un vertedero escalonado que también lo vamos a ensayar en la represa de Condoroma. Bueno, esperemos en unos 15 días, pero porque tenemos datos del comportamiento de este vertedero en el laboratorio de hidráulica de la Universidad San Agustín. También tenemos lo de caída libre que hicimos el 2007 y en las instalaciones de la Universidad Católica, que nos prestó su laboratorio. En ese momento el de la UNSA lo habían prestado para Perumín y nos dijeron que descansemos un rato, ¿no? Aquí también hemos ensayado, digamos, un aliviadero Krieger en el salto en esquí. También vamos a hacer unas pruebas ahora en Condoroma, justamente para ver si la distancia de caída es mayor o menor, ¿no? Esperamos nosotros, como les dije, por la trayectoria, que esto caiga antes
¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia del aire no es que la pelosa pese menos, sino que el aire ofrece menos resistencia. También hemos ensayado ya en la represa de Condorema unos aliviaderos tipo tecla de piano con la idea de, bueno, que son usados cuando hay un recrecimiento de la presa, ¿no? Hemos ensayado para ver cómo se comportan, ¿no? Pero estudiamos, ¿por qué estudiamos esto? Porque nuestras presas están en esa altura, ¿no es cierto? Entonces nosotros, en la universidad, y en este caso todas las universidades, dice que tienen que estudiar problemas de contexto. Este es nuestro contexto. Las presas en el Perú se construyen a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que ir a estudiar las presas a esa altura. No digo que no podamos estudiarlo a 2.300, sí, pero los raptos que buscamos están a 4.000 metros. ¿Listo? Y este es un vertedero, ¿no? Tipo sifón, ¿no? Es un vertedero tipo sifón. Vemos en la parte de acá el agua, uy, ha sido un poco corto, pero bueno. Vamos Perú, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, Cristian, aquí pues agradeciéndoles nuevamente al ingeniero Elías Tapia Zulca, al ingeniero Carlos del capítulo de Ingeniería Civil de Arequipa y bueno, y a todos ustedes por la atención, ¿no? Pues un gusto eh, poder transmitir un poco de lo que se ha hecho, ¿no? Que no es nada novedoso, pero que sí manifiesta el interés que tienen los ingenieros por conocer cuál es el límite del conocimiento en zonas de altura. Ingeniero. Gracias, Cristian. Dime, Cristian. Ingeniero, muchas gracias por su presentación y creo que en alguna parte dijo algo clave, ¿no? Hay que estudiar los fenómenos donde se presentan con el contexto indicado y creo que por ahí va la gran importancia de lo que de lo que nos ha presentado el día de hoy. Y bueno, le voy a leer algunas preguntas y comentarios que están tanto en Facebook y YouTube, mientras invitamos a las personas a generar las consultas necesarias, ¿no? Ya, A ver, dime, Cristian. se las leo. Ronald Cárdenas dice, definitivamente los factores en evaluación serán diferentes por altura del estudio. La pregunta, ¿han considerado la rugosidad de las superficies de los canales y pared delgada del vertedero? Ya, miren, en el caso de vertederos, si bien la superficie que nosotros tenemos, primero que hay que encontrar, definir rugosidad, ¿no? Si nosotros definimos la rugosidad como la define, como está definida, digamos, en la ecuación de Manning, nosotros sabemos que la ecuación de Manning es una ecuación que no es homogénea. Primero diremos que la ecuación de Manning no es de Manning, ¿no? Sino que fue hecha en honor, o sea, digamos, Manning hizo muchos esfuerzos y al final a una ecuación que era la que más se utilizaba, muy similar a la de Manning, le pusieron el nombre de Manning, ¿no? Eso aparece, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda, en el libro de Feyer, Geyer y Okun de instalaciones sanitarias. Pero bueno, lo que le estaba diciendo, entonces el valor de N que de alguna forma refleja la rugosidad en canales es un valor que tiene unidades, ¿no es cierto? Entonces no podríamos centrarnos a que la rugosidad solamente tiene que ver con la aspereza del material, porque porque nosotros sabemos que la rugosidad, aún en un canal de ensayo, varía con la altura del agua. Entonces, no es cierto, o bueno, por lo menos en mi opinión, Ronald, que, eh, que, que la rugosidad tenga tanta influencia, ¿no? Yo no le he visto la influencia, a pesar de que en nuestro caso las láminas son de acrílico, no creo que pudiéramos encontrar otro elemento menos rugoso que el acrílico. Luego tenemos un nivel electrónico al que controlamos permanentemente que la nivelación del canal sea la adecuada. La superficie de los vertederos son, digamos, pintados de una forma, ¿no? Con pintura epóxica, tratando de evitar cualquier irregularidad y
el problema es que cuando uno quiere escalar la rugosidad se encuentra con unos límites físicos del material, ¿no? Entonces no es que tampoco no, si existiera un material, si se quiere, transparente, mejor que el acrílico, probablemente lo hubiéramos hecho. Yo considero, y que también podría eventualmente estar equivocado, Ronald, que para este caso es una variable no tan importante. No digo que no deberíamos tomarlas, sino que hay variables más importantes y son las que hemos trabajado, ¿no? Pero bueno, agradecido por tu pregunta. Muy bien, Inge. Tenemos otra de Alexander González Alba. Alexander pregunta, ¿cómo influye la presión negativa en el vertedero respecto a la cavitación de la superficie o podría existir desgaste? Ya. Mira, Alex, nosotros sabemos, o sea, digamos, por reportes que se ha hecho, que cuando hay dos modalidades de diseño, en realidad hay, vamos a decir, sí, de las dos más extendidas. La que propone, la que propone la USBR, donde dice, cuando yo diseño un vertedero, la posibilidad que opere con el caudal máximo es poco probable. Entonces, generalmente va a operar con un caudal inferior. Entonces, yo voy a diseñar el vertedero con aproximadamente, ¿no?, el 75% del caudal máximo. Y si existe una subpresión, voy a chequear que esa subpresión no sea superior a 4 metros de color. O sea, no quiero que la subpresión sea superior. Entonces, ahora nosotros en eso estamos, sí, en una etapa de evaluación. Influye, sí, porque en el momento que pasa un caudal, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vertiente de diseño es la que dice vos, y vos dice, no diseñes para el caudal máximo, diseña para el 50% del caudal máximo, y si pasa una avenida superior, bueno, lo reparas, ¿no? Es más fácil reparar un canal, ¿no? Entonces, ¿no? Y eso es lo que dice vos. De hecho, que hay que tomar previsiones. En algunos casos, por ejemplo, hay grandes fallas, digamos, o grandes reparaciones que se tiene que hacer, como en Turquía, por efecto de la cavitación, y lo que estamos buscando es exactamente cuáles serían esos límites para el Perú, ¿no? Se ha establecido que debería ser como 4 metros, ¿no? 4 metros, o sea, que la presión en el aliviadero no baje de 4 metros de columna de agua, pero eso se ha establecido a nivel del mar. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos solamente 5.73 metros de columna de agua? Probablemente nuestros límites no podrían ser 4, sino tendrían que ser un poquito, no sé, pues quizás 3, y ver cómo se comporta, ¿no? Ahorita estamos en una etapa de evaluación, lo que no hemos comprobado, porque físicamente los vertederos son de acero, digamos, no hemos comprobado que para los caudales que hemos ensayado, la pintura por lo menos se haya descascarado, ¿no? Eso implicaría, digamos, un gran nivel de succión, pero de las pruebas que hemos visto, no. Lo que sí hemos observado es grandes presiones negativas, pero en estos momentos no estoy en condiciones de darte una respuesta acertada, Alex. Muy bien, Inge, tenemos más consultas. Juan Carlos Arce Chirinos lo felicita y le pregunta, la inquietud es si paralelamente se está trabajando con modelos matemáticos como OpenFOAM o Flow 3D. Ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, nosotros sí estamos ahora, de hecho que ahora hay un grupo muy interesado de dos alumnos de la Universidad Católica, que están con la intención de ayudarnos a Julio y Patti, ¿no? Están trabajando con nosotros con la idea de, una vez que hemos conseguido los datos, poder contrastarlos con los datos que te da un programa como el Flow3D o el OpenFOAM, ¿no es cierto?
Vamos a dar cuenta, y hay algo que tiene que ver exactamente con lo que es la ingeniería, y me alegra que el ingeniero Juan Carlos pues haya tocado este punto. En la ingeniería tenemos tres partes: la parte teórica, la parte experimental y la parte práctica, ¿sí? La única fórmula ahora en ingeniería civil que reúne, digamos, esas tres cosas y es 100%, o bueno, o lo más confiable que se pueda, es la fórmula de pérdida de carga de Darcy-Weisbach. ¿Por qué? Porque tiene una formulación teórica extraordinaria en base al análisis dimensional. La prueba es en el diagrama de Moody, ¿no es cierto? Y con el diagrama de Moody en la experimentación y se comporta adecuadamente, pero la llevas a la práctica y no, pues encuentra la cuadratura del círculo, ¿no es cierto? No hemos llegado a esa etapa. Pero antes de que nosotros nos creamos en el modelo matemático, que es lo que algunos pregonan, a mi juicio equivocadamente, lo importante es tener datos, porque los datos reflejan la realidad, aun cuando esos datos no me gusten, ¿no? Yo espero encontrar ciertas cosas en Condoroma. Si es que no las encuentro ahora que hacemos el proceso de datos, yo tengo que ser extraordinariamente consciente de que esos datos tienen que reflejar la realidad y luego tienen que cotejarse experimentalmente, pero el modelo numérico se tiene que calibrar con la experimentación. No es que lo que dé el modelo numérico tiene que dar, tiene que tiene que cuadrarse con la experimentación. Los datos que tenemos son datos reales. Los del modelo numérico, ya todos los que saben cómo funcionan los modelos numéricos, sabemos que hay muchas cosas que todavía están claras, ¿no? Es más, se cuenta en la historia que alguna vez había algunas perturbaciones del orden dentro de los problemas que tenía el método numérico, y los investigadores de la época creían que estaba observando un salto hidráulico y realmente era una perturbación que tenía el modelo numérico en su programación. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, Inge, tenemos muchos saludos que quiero leerles. El Círculo de Investigación de Construcción de Presas de Tierra de la UNALM, no sé de dónde será, dice, no, acá está, excelente. Saludos de parte del Círculo de Investigación de Presas de la Universidad Agraria de La Molina. Tenemos otros saludos desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú, del área de formulación y evaluación de proyectos agrícolas de diseño de riegos. Y tenemos una última consulta, ingeniero Víctor, que dice, bueno, de parte de Eder Gamboa Peralta dice, felicitaciones y de acuerdo a las ecuaciones del coeficiente de descarga que mostró, ¿cuáles recomendaría según su experiencia? ¿Hizo alguna comparación? Gracias. Ya, no sé si se está... Dame un ratito, quisiera compartir la pantalla. No sé si le estoy compartiendo, Cristian, creo que Sí, no. sí, 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 ya se la puse, ya se la volví a poner. El Excel, ¿no? Está con el No, Excel, no, no, no ¿sí? está con el Excel, está con el PowerPoint. Dele dejar de A ver, compartir un y de ratito. nuevo. Permítame. ¿Sí? Un segundo, por favor. Ya estamos. A ver, está cargando, está cargando. Ya, listo. Se ve, Listo. Inge. Sí, mira, mi pregunta, hay unas curvas, ¿no? En el momento que uno calcula los coeficientes de descarga, nosotros tenemos establecido unas curvas que son estas, si me permite, que son estas de aquí. Esta que está aquí y esta que tenemos en la parte de aquí. Nosotros hemos encontrado, digamos, esta curva a nivel de altura, pero esto, ¿no? Esto corresponde a un vertedero en el que es de 20, ¿no? Pero para cada uno de ellos tenemos, pues, una curva diferente. De hecho, que para los vertederos de 20 centímetros, de 30
y de P de 30 y el de 35, hemos encontrado, bueno, un coeficiente de descarga inferior, ¿no? Por ejemplo, si podemos apreciar, por ejemplo, aquí para el coeficiente de descarga para 1, ¿no? Nosotros tendríamos aquí, estaría en el orden de quizás 0.9, ¿no? Y lo tenemos aquí un poquito más alto. O sea, nosotros creemos que los coeficientes de descarga son un poquito, las curvas del coeficiente de descarga son un poquito diferentes, ¿no? Como le decía al ingeniero Gamboa, al cual le agradezco la pregunta, estamos en una etapa, hemos regresado el 1 de abril, estamos en una, estamos casi en cuarentena, iniciando clases en la Universidad San Agustín, en la Universidad Católica ya hace unos 15 días, entonces no nos ha dado tiempo para encontrar, digamos, una ecuación. Lo que yo sí le puedo decir es que los coeficientes varían un poco, en un orden de por lo menos un 15% con respecto a estas curvas, ¿no? Con respecto a estas curvas. Ujú. Es un poquito más baja la curva. Muy bien, Ya. Inge. Le sigo leyendo las felicitaciones del ingeniero Pedro Barra, que le dice, no puede, los obstáculos no pueden impedir alcanzar los éxitos que vaticinó, no desmayes en el empeño. También tenemos otro saludo de Jackson Telles, que dice saludos, ingeniero, compañero Víctor, desde la UPC de Barcelona. Tenemos muchos saludos y creo que acá hay un comentario de Marisa que dice, es exacto, es importante esto para el desarrollo de irrigación. Ojalá que hayan más presas para captar el agua de lluvias y ríos, que el gobierno se ponga las pilas, pues aquí hay muchos ingenieros listos para trabajar en el desarrollo del Perú y sacar provecho a la naturaleza. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar el momento para hacer un saludo al doctor Pedro Barra Rodríguez, mi profesor en el Colegio Honorio Delgado Espinosa de Arequipa, un gran maestro, un gran profesional, y que si bien está ligado a otra área del conocimiento, siempre ha sido un ejemplo para toda la familia del Colegio Honorio Delgado Espinosa, y la verdad que me siento muy honrado de recibir su felicitación, y seguiremos adelante, profe, seguiremos adelante porque siguen los obstáculos, pero hemos sido bien formados para pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros el día de hoy este avance en la experimentación hidráulica en nuestro país y reciba Cristian, las Cristian, felicitaciones de todo el capítulo y de las personas que lo han oído, que han sido más de 770 en Facebook y 150 en YouTube. bueno, Eh, sí, Inge. agradecer al ingeniero, solamente quería agradecer a mi compañero, al doctor Jackson Trelles de la Universidad Politécnica de Cataluña, bueno, un experto en todo lo que es drenaje pluvial. Muchas gracias, Jackson, por el saludo, y muchas gracias por el apoyo permanente para a esta investigación también. Eh, Muy bien, ingeniero. Muchas gracias entonces por su presencia el día de hoy. Listo, hasta luego, muchas gracias y un saludo a todos los ingenieros civiles, y fuerza que de esto salimos. Claro que sí, Inge. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Por favor, no se olviden que el día de hoy tenemos desde las 5 de la tarde los talleres. Empezamos con los talleres en este canal del capítulo. A las 5 del día de hoy empezamos con el metrado de estructuras con BIM con el ingeniero Luciano Mamani. El día de mañana tenemos InfraWorks, primeros pasos, la herramienta que se mostró la semana pasada para el tema de BIM para carreteras. El día miércoles tenemos metrado de arquitectura con BIM con el ingeniero Joaquín Varías. El día jueves tenemos análisis de estructuras con BIM con el ingeniero Giordano Vera. El día viernes tenemos metrado de instalaciones conmigo a las 5 de la tarde. Por favor, en unos momentos más empezamos con este taller. Voy a cortar la transmisión y continuamos con el siguiente taller en este canal y ya les vamos a explicar cómo descargar el material. Por favor, vayan teniendo a la mano Revit para seguir el taller. Muchas gracias a todos y continuamos con los seminarios el día de mañana. Mañana tenemos, a ver, aquí está.
Mañana tenemos al ingeniero Guido Valdivia de Capeco con el tema de la reactivación del sector construcción a las 3 de la tarde, mañana martes 21 de abril. Por favor, esta es la programación de toda la semana, se las voy a dejar ahí y en unos minutos más a las 5 retomamos el tema del taller. Muchas gracias y hasta el día de mañana.